En este video les estaremos hablando sobre el impacto económico y social del gobierno de Martínez. Empezaremos hablando sobre el gobierno de Martínez en lo económico. Durante su presidencia se dio la creación del Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario, la Compañía Salvadoreña del Café, la Caja de Crédito Rural, la Cooperativa Algodonera, la Dirección General de Obras Públicas, Mejoramiento Social. Desarrollaron una labor encomiable dentro de sus funciones, las primeras en la gran finanza y en el caso de mejoramiento social, notificando algunas haciendas para asentar a familias campesinas. Se construyeron carreteras en todo el país, la carretera panamericana y el Estadio Nacional de la Flor Blanca, hoy Estadio Jorge Mágico González, donde en aquella época se celebraron los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se construyeron edificios como el Telégrafo, el Castillo de la antigua Policía Nacional, actual sede de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, y grandes puentes como el Cuscatlán sobre el río Lempa en 1942. El 23 de febrero de 1932, el Estado salvadoreño fue declarado en mora, especificando a los acreedores de la deuda externa que no pagaría los empréstitos si no se le ablandaban los intereses y se le alargaba el plazo. La deuda neta, es decir, sin intereses, quedó cancelada en su totalidad en 1938, aunque los intereses se acabaron pagando en 1960. Una vez pagada la deuda, propuso mediante una placa conmemorativa colocada en la Asamblea Legislativa la política de no adquisición de empréstitos internacionales en el futuro. Pese a dicha iniciativa, igualmente adquirió préstamos para la construcción de la carretera panamericana. Por otro lado, el 12 de marzo de 1932 decretó la ley moratoria, mediante la cual redujo los intereses de los deudores que estaban a punto de caer en bancarrota. Además, con el objetivo de estabilizar el valor del colón, creó el Banco Central de Reserva de El Salvador en 1934, indemnizando a los bancos privados para que dejasen de emitir dinero. Martínez contó con el apoyo de la oligarquía y aplicó políticas de austeridad. Por orden del gobierno de Martínez, los salarios se redujeron en un 30%. Logró poner fin a la insolvencia del Estado. También era posible reducir el déficit comercial condonando la deuda externa. Bajo su gobierno se establecieron un banco estatal y un banco hipotecario de propiedad estatal. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, los ingresos del gobierno aumentaron significativamente gracias al aumento de las exportaciones a los Estados Unidos, y la situación económica mejoró algo. Los sueldos para los funcionarios de gobierno y para los militares fueron sumamente bajos en comparación con épocas anteriores, lo cual ahuyentó significativamente a los militares interesados en participar del gobierno. Sin embargo, siempre prefirió estar cercano a la protección militar, por lo cual trasladó el despacho presidencial y su residencia familiar a la entonces Escuela Normal de Varones, junto al cuartel El Zapote. En conclusión, podemos decir que promovió el crecimiento económico basado en la expansión de grandes haciendas cafetaleras, beneficiando así a los terratenientes e iniciando vínculos entre militares y la oligarquía. El gobierno de Martínez en lo político. Sus políticas de gobierno tuvieron diversos efectos sobre la vida cultural, política y económica del país, sin establecer un gobierno centralizado. Participaba casi en todas las decisiones que tenían que tomarse, dirigiendo casi personalmente cada una de las actividades de su gobierno. Alejó a los militares, con excepción de sí mismo, por supuesto, de la administración civil, y fue por ello su gabinete minoritariamente castrense. La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. La pena por robar era la amputación de una mano, por ejemplo. Gozaba de una popularidad muy alta, tanto que, hasta la fecha, algunas personas añoran sus medidas en materia de seguridad. Muy poco se escribe de tal sentimiento popular, pero es fácilmente verificable al conversar con ancianos que vivieron su gestión. En cuanto a políticas referentes directamente a la población, siempre predominaron sus costumbres teosóficas. Por ejemplo, cuando se desató una peste de viruela, esta fue tratada por el presidente, forrando con papel azul las lámparas de las plazas
esperando que los médicos invisibles salvasen a los que estaban destinados a vivir, entre otras cosas. Estableció que todo aquel que pidiese educación debía ser considerado comunista, negando especialmente el acceso a la educación a los obreros y asalariados, porque en sus palabras, pronto dejarían de haber personas dispuestas a trabajar en tareas de limpieza. En conclusión, el general acabó con la corrupción, cesó los préstamos extranjeros y estabilizó la moneda. Su régimen fue conocido por su programa de obras públicas que, aunque no tan extenso como el de su contemporáneo guatemalteco, cambió la faz de la nación. Sus esfuerzos incluyeron la construcción de carreteras extensas, así como la construcción de muchos edificios gubernamentales. Fue reelegido periódicamente y salvó un breve régimen interino. Ahora hablaremos sobre el gobierno de Martínez en lo social. El mandato del general Maximiliano Hernández Martínez fue conocido coloquialmente como Martinato. En este destacaron la matanza de 25.000 indígenas que se levantaron contra su gobierno en el año de 1932. Tras implementar la ley de fusilamiento, Martínez se encargó de acabar con la población indígena que habitaba en El Salvador. Debido a esto, Martínez fue considerado como una persona etnocida, ya que no respetaba ningún tipo de cultura o tradición de origen indígena. El etnocidio es considerado la destrucción de la cultura de un pueblo. Debido a eso, Martínez fue considerado una persona etnocida. Martínez mantuvo a la nación bajo las garras de una dura dictadura hasta el año de 1944. Era un teósofo y espiritista que creía en la transmigración de las almas humanas en otras personas. Se rumoreaba que estaba involucrado en rituales y a menudo se lo consideraba un médico brujo. El aparato de seguridad controlaba todos los aspectos de la vida salvadoreña, incluida la prensa, reprimiendo sin piedad la disidencia. Cuando decimos que Martínez era un teósofo, nos referimos a lo siguiente. La teosofía es un sistema religioso, filosófico o místico cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu superior de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante su intuición. Algunas cosas que se podrían destacar del gobierno de Martínez son los movimientos diplomáticos durante la Segunda Guerra Mundial, la disminución significativa de la delincuencia mediante el uso de la fuerza. En esta podemos resaltar la pena por robar, la cual era castigada cortando ya sea dedos, la mano e inclusive se llegaba a cortar el brazo a los delincuentes. Estas acciones fueron consideradas sádicas y en contra de los derechos humanos. También está el saneamiento de las finanzas públicas, la creación de un banco estatal emisor de moneda, la venta de viviendas a bajo costo para campesinos, la reducción significativa de la deuda para personas al borde de la quiebra, la construcción de la carretera panamericana y la cancelación de la deuda externa. El gobierno de Martínez tuvo sus altas y sus bajas. Fue catalogado como una dictadura por haber sido gobernado en la manera que lo hizo. Hasta aquí con el video. Muchas gracias por su atención prestada.